Doy gracias a Dios por la semana pasada que escuché a Bernardo que lo anunció, de poder estar en la prisión. Fue una experiencia, ya sabéis que cuando hay cosas de deporte por medio yo me siento como en mi casa, muy bien. Y la Real Federación de Fútbol fue a la prisión a tener una actividad con los internos, a intercalar conversaciones con ellos, y fueron un grupo de profesionales de la selección española que habían jugado en la selección española en años anteriores y con los cuales pues pude conversar, pude hablar y pude intercalar con ellos algunas conversaciones, algunos recuerdos, y fue una experiencia increíble. Y yo digo que hay proyección de que la cosa pueda ir a más y a mejor, y me siento muy bien de ver cómo la Iglesia en esos lugares está bien representada, está haciendo un buen trabajo, y lo mejor, tanto en la Iglesia como en esos lugares, está por venir. Lo creemos así, lo mejor está por venir. Y eso exige de nosotros un estado de confianza. Dice un texto en el libro de los Salmos: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. No sé cuánto ocupa esta escritura en nuestra mente. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. A veces la vida es como un viaje. No sé si estáis de acuerdo, ¿sí? No. Él empieza ahora. Y dónde va a terminar no lo sabemos. Es como un viaje. Y estaba recordando ahí cuando yo me casé. Voy a decir la fecha correcta, no sé qué hace Mosqué. En el 87. No, en el 86. En el 87 nació mi primer hijo. En el 86. Y veníamos de viaje de novios de Puerto Real. En la iglesia nos alquiló un coche, un Volkswagen Polo, para ir a Puerto Real 2 o 3 días. Pero de ahí nos fuimos a una convención de Málaga. Todas las iglesias de la federación nuestra estaban celebrando una convención en Málaga en el CRE. Y cuando la convención terminó, había un grupo de hermanos de Santander que habían venido en una furgoneta, 7 u 8 en una furgoneta. Y a nosotros no se nos ocurrió otra cosa que el resto de la semana que nos quedaba de viaje de novios, irnos con ellos en la furgoneta. Nos metimos en la furgoneta desde Málaga hasta Santander. Aquí hacía un calor increíble. Íbamos con vascos de estos que decían: a que te dé una hostia, y así lo decían, a que te pegue una torta, y nosotros espantados, con los colchones en la parte de atrás de la furgoneta. A mí me tocó conducir desde Málaga hasta Santander. Atravesamos calor, frío, viento. Bajamos el Puerto del Escudo, si alguno lo conoce, el Puerto del Escudo nevado, en una carretera local muy estrecha, en una furgoneta, en una saba, con 10, 11 personas, todas apiñadas. Todo el Puerto del Escudo, tardamos 18 horas desde Málaga a Santander. Nos pasó de todo. Y pensaba en eso y digo, pero es que esa es la vida. Lo mejor luego vino, que fueron los hijos, pero todo no fue de color de rosa. La vida es como un viaje, que necesitamos seguridad, necesitamos orientación y necesitamos consejo. Si no, estamos perdidos. Y aún así, no evitamos los momentos malos, nos tragamos las dificultades, nos tragamos las situaciones difíciles, pero si no estamos seguros, bien orientados y bien aconsejados, lo vamos a pasar mucho peor. Por eso es importante que nosotros podamos aceptar los cambios porque son necesarios. Porque si no hay cambios, no hay crecimiento y no hay desarrollo. Imagínate lo que era el
Manolo, lo que era el campo hace 50 años. Cuando ibas con el arado y los mulos, ahora van en tractores con aire acondicionado y música. Lo que era nuestra manera de vestir hace 50 años. Tú el que tenga 50 años, ¿cómo vestías tú hace 50 años atrás? A lo mejor ve una foto tuya y te montas de risa. ¿Sí o no? Aquellos pantalones tan como eran en aquel tiempo. Chanclas, pantalones cortos. ¿Y cómo era nuestra manera de cocinar hace 50 años? ¿Te acuerdas cómo cocinaban tus padres hace 50 años? ¿Sabéis lo que eran las estrebes? ¿Sabéis lo que es una estrebe? Era una cosa de hierro con 3 patas de hierro y para poner la olla donde se podía cocinar. Y se le metía fuego, se le metía leña. ¿Cómo nos comunicábamos hace 50 años? Siempre que acuerdo de este tipo de cosas, recuerdo que en mi infancia nos íbamos todos a la casa de la única televisión que había en todo el barrio, en blanco y negro, a ver el Real Madrid, que era el que ponían todos los domingos. Como gobernaba el régimen, pues, el Madrid era televisado todos los domingos. Y era una situación tan real, tan vecinal, que sin darnos cuenta hemos llegado hasta donde estamos. Y los cambios no los hemos podido evitar, han venido y no nos hemos dado ni cuenta. Y mañana hay una situación nueva que tú tampoco lo dominas y es nueva. ¿Qué hubiera sido si nosotros nos hubiéramos opuesto a los cambios que la sociedad de manera natural nos ha hecho sufrir o ha hecho que sean parte de nosotros? A veces yo cojo y comparo un poco entre los cambios que la sociedad de manera natural se producen y los que vendrán, y en realidad mi vida espiritual con respecto a Dios, cómo entender los cambios que Dios quiere provocar en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, o hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y qué importante es que yo entienda hacia dónde Dios quiere indicarnos. Y de manera natural yo entiendo y percibo que hay cosas que se dan que se cambian nuestro entorno y cambian nuestra manera de hacer las cosas. Y no hemos hecho nada, sino que han venido. De manera espiritual yo creo que nos hace falta una buena relación con Dios, una buena comprensión de las cosas de Dios, para que las cosas que se van a producir en la iglesia, en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en todo lo que es la extensión del reino de Dios, nosotros podamos, como hemos leído al principio, encomienda al Señor tu camino. Lo único que tenemos que hacer es encomendar, lo que hemos hecho con ese bebé, encomendarle a Dios su vida y Dios hará. Pues en muchas ocasiones nosotros lo que deberíamos de hacer es encomendar a Dios nuestras vidas, nuestro camino, que es es indicativo de nuestros deseos, de nuestras metas, de nuestros sueños, de nuestra voluntad, porque cuando la Biblia habla de andar, de caminar, está hablando de cómo nos conducimos en la vida, cómo quieres caminar, cómo quieres vivir. Encomiéndale a Dios tu deseo de caminar, encomiéndale a Dios tu caminar, encomiéndale a Dios tus deseos, encomiéndale a Dios tus sueños, encomiéndale a Dios todo lo que sientes y Él hará. Pero no hará todo lo que tú sientes, deseas o sueños, sino que Él hará. Y ahí es donde muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado con los cambios que producimos o se producen para acatar la voluntad de Dios. A los que les gusta mover mucho las cosas, entre ellas, para que no está aquí mi mujer, si los tabiques de mi casa tuvieran ruedas, mi dormitorio estaría todos los días en un sitio distinto en mi casa. Todos los días. A ella le encanta cambiar. Le
encanta mover todo. Esto aquí me encanta. ¿Entiendes? Dios muchas veces con nosotros, por cuidarnos, permite que se produzcan cambios. No sé si tú eres capaz de alcanzar eso. Por cuidarnos, por atendernos, por formarnos, por indicarnos un mejor camino, permite que se produzcan cambios. Y si los cambios no se aceptan, tenemos un problema con Dios y con nosotros mismos, porque entonces estamos perdidos. Hay un texto que para mí me gustaría leer en esta mañana y a lo mejor nos puede un poco más aclarar la idea. Está en el libro de Números, capítulo 15, capítulo 9, versículo 15 al 23, y habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que es símbolo de la iglesia, muchas de las cosas que le ocurrieron a Israel es símbolo para la iglesia en nuestro tiempo. Es una enseñanza que la iglesia tiene que recurrir a los ejemplos y eventos que el pueblo de Israel vivió para que muchas de las cosas que ocurren en las iglesias no estemos perdidos, sino que acudamos a ese tipo de historias para que nosotros no cometamos los mismos errores de rebelarnos contra algo que Dios quiere o intenta hacer en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestras familias, en nuestro matrimonio y en el ambiente donde nosotros nos movemos. Dios es bueno y siempre va a tratar de que todo lo que se produzca alrededor nuestra lo va a provocar con el fin de educarte, enseñarte y aconsejarte para que vayamos seguros y bien orientados. Hoy el que se pierda en España, digo en España, no digo porque el resto de los ejemplos no los conozco. El que se pierda en España en una carretera es porque no conoce que hay una sueca que se mete dentro de los coches y levanta la voz en un momento determinado y te dice que está equivocado. ¿No lo he escuchado alguna vez? Dé usted la vuelta de nuevo porque se ha equivocado de carril. Vuelve usted a corregirse. ¿Sabes que hay una voz dentro de los coches que te habla? Pues sí. Tú coges el coche y tú dices, quiero ir de aquí a Santander. Y programas tu viaje. Y entonces te escucha la sueca, toma nota y te va corrigiendo todo el camino. Y cuando te equivocas te corrige. Así que no te puedes perder, aunque tú quieras, no te pierdes, porque te corrige 20 veces. ¿Vale? Por el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, simbólicamente en nuestro GPS. Insiste, corrige, reconduce, tiene paciencia y continuamente está redirigiendo nuestras vidas. Y por eso es que se producen muchas veces tantos cambios en nosotros, porque continuamente nos perdemos. Fuimos encontrados por Jesús, pero en momentos determinados de nuestra vida nos volvemos a perder. Y el Espíritu Santo hace de sueca y de Pegasus. ¿Sabes lo que es el Pegasus? Es un sistema de espionaje que se mete en los teléfonos y cuenta todo lo que tú eres y todo lo que tú hablas y con quién hablas. ¿Vale? Es indetectable. El Espíritu Santo es nuestro Pegaso de parte de Dios, que sabe todo lo que nosotros somos. Sabe cómo sentimos, cómo nos movemos, qué deseamos, qué guardamos. Y es por eso que Dios provoca cambios en nosotros. Este texto yo lo entendí mejor desde este punto de vista. El pueblo de Israel estaba acampado en un sitio porque el pueblo de Israel era un pueblo nómada, acostumbrado a cambiar los campamentos de manera continua. No estaban mucho tiempo en un sitio. Era Dios, por motivos de su cuidado, quien los hacía moverse. Y este texto dice, os lo leo para que lo sepáis, está en el capítulo 9 del libro de Números, del versículo 15 al 23. Dice, el día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio.
Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, por la mañana la nube se levantaba y ellos partían. Y si habían estado un día y la noche y la nube se levantaba, entonces ellos partían. Y si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecían sobre los hijos de Israel, seguían acampados y no se movían. Y cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza que el Señor le dio o como ellos habían oído. ¿Habíais leído este texto alguna vez? Es curioso, es que está referido a una circunstancia muy concreta que el pueblo de Israel estaba viviendo. Todo porque la mente de Dios tenía un propósito, trasladar a Israel desde Egipto a la tierra prometida. Y en todo ese trayecto, Dios en su omnisciencia o en su omnipresencia conocía todo lo que podía pasar. Dios, no ellos, como nos pasa a nosotros. Nosotros todo lo que vivimos es porque lo hemos experimentado, pero no sabemos nada de lo que va a ocurrir. ¿Sí? Por eso es importante que encomendemos al Señor nuestro camino. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Lo que tenga que suceder de aquí en adelante el Señor lo conoce, porque cuida de nosotros como el buen pastor. Y está continuamente pendiente de nuestras vidas, como estaba pendiente del pueblo de Israel. Todo el propósito y el trayecto por el cual Israel tuvo que pasar estaba en la mente de Dios, pero no en la mente de Israel. Y cuando, como dice este texto, la nube era simbólicamente como un paraguas que protegía al pueblo de Israel del sol del día. La protección de Dios, la autoridad de Dios y la presencia de Dios continua sobre Israel, que es como entendemos y comprendemos a Dios. Cuando la presencia de Dios está sobre nosotros, nosotros somos impactados por Dios y somos aconsejados por Dios y somos orientados por Dios, porque la presencia de Dios está sobre nosotros, la autoridad de Dios está sobre nosotros. Y cuando se producía un cambio, Dios lo marcaba muy claramente. ¿Cómo lo marcaba? La nube se movía. Ahora, soy yo el que tengo que entender que si Dios se ha movido, quedarme atrás es quemarme con el sol de día y morirme de frío por la noche, porque la columna de fuego también se movía por la noche. Es interesante ver cómo lo que Dios quiere provocar en nuestras vidas lo inicia Él, lo lleva Él y lo provoca Él. No depende de nosotros. Pero el trayecto por el cual el pueblo de Israel tenía que pasar era un trayecto, según Dios, de 40 años, provocado por las actitudes y conductas del pueblo de Israel. No porque Dios lo había originalmente pensado así, sino porque las conductas de Israel eran continuamente una queja y un malestar y un descontento contra Dios. Cuando Dios se proyecta en el futuro y marca un sueño o se marca un propósito, todo lo que va a ocurrir desde el momento en que Dios se hace cargo en nuestras vidas, todo lo que va a ocurrir por delante de nosotros no lo conocemos. Por eso es tan importante que los cambios que se produzcan en nuestras vidas estén en sintonía con Dios y nosotros estemos siempre atentos a que la nube se pueda mover.
La nube es lo que nos da la percepción de que Dios está sobre nosotros, que no estamos desorientados, que no estamos perdidos y que estamos bien aconsejados. La nube es el consejo de Dios sobre nuestras vidas, la presencia de Dios, la autoridad de Dios sobre nosotros. Si Dios se mueve, yo me tengo que mover. Dice que el pueblo se movía, al mandato de Dios se movía y al mandato de Dios acampaba. Por eso los que somos reacios a los cambios, tú sabes lo que es montar un campamento un día y al día siguiente desmontarlo. Pero Dios no puede tener un poco de más paciencia y saber que acabamos de llegar. ¿Cómo que nos levanta de aquí y nos manda allí? Era una motivación de Dios de educar nuestra confianza y nuestra cercanía con Dios. A ver qué hay en el corazón de este pueblo. A ver qué surge si acabamos de acampar aquí 2 días, 3 días, a los 3 días, otra vez Dios dice que nos tenemos que levantar de aquí, pero bueno, no se lo puede pensar mejor. Otra vez a levantar niños, camellos, burros, todo lo que llevaban, y otra vez a arrastrar todo eso. Al mandato de Dios acampaban y al mandato de Dios se asentaban. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. En un mundo como hoy, que hay una cantidad de circunstancias que nos hacen perder la confianza en todo lo que se mueve. Entonces, ¿cuánto estáis al tanto de que hoy hay elecciones en Andalucía? En Colombia también, ¿eh? En Francia también hay elecciones. Y en Andalucía también. Si tú escuchas a los políticos en grupo o individualmente, ninguno son creíbles. Ninguno. Vamos, que ya llevamos tiempo diciendo. Eso no lo crees ni tú. ¿Vale? El mundo cambia tan rápido y con tanta rapidez que no nos damos cuenta las circunstancias que nosotros tenemos que vivir por delante. Con esto quiero decir que este texto que acabamos de leer es suficientemente simbólico para poder aceptar de Dios aquellas cosas que Él quiere producir. ¿Qué 2 cosas tenemos que tener en cuenta? Que la presencia de Dios sea la que nos impacte, nos influencie para moverme para un día, para 2 días, para 3 días, para 4, para una semana o para un mes. Me da igual. Si Dios no va conmigo, no me muevo. Está clarísimo. Moverme es salirme de la cobertura de Dios, del cuidado de Dios, de la atención de Dios, y es abrazarme en el desierto de día. Si Dios se mueve de noche y no voy a moverme, quiere decir que me voy a morir de frío. En todo tiempo Dios es bueno con nosotros porque los cambios que se producen en nosotros, mientras estemos bajo esa presencia de Dios, son necesarios, porque así Dios lo quiere. Pero es importante encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Por qué Dios tiene tantos movimientos? ¿Por qué Dios se mueve de manera tan rara? Porque no entiendo a Dios. Porque Él conoce el trayecto, simplemente. Y Él sabe que si muchas de las cosas que van a ocurrir en tu vida te las dijera, tú no andarías. Tú no te moverías de donde estás. Y estoy preparando una boda y tengo aquí algo concreto. Cuando nosotros le decimos sí a nuestra mujer o sí a nuestro hombre, le estamos diciendo que sí al momento idílico que vivimos o a construir algo que se inicia. Ahí está el fallo de muchos de nosotros. Empezamos algo que está a cero. Y a partir de ahí se inicia un proceso de construir algo juntos, ¿no? Pues algo parecido pasa entre Dios y nosotros, entre Dios y la iglesia, entre la iglesia y Dios. Cuando nos convertimos y entregamos nuestra vida a Dios, estamos diciendo, Señor, toma el control de mi vida, sé tú mi consejero y mi pastor, hasta que un día estemos en tu presencia. ¿Sí? Decimos algo parecido, decimos así, ¿no?
Señor, toma tú el control de mi vida y sé tú mi consejero. Pero no conocemos el trayecto desde esa decisión hasta que llegamos al cielo. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Y sobre cuántas cosas vividas hubiéramos dicho, por ahí no. ¿Sí? Por ahí no. Pues fíjate que el texto que hemos leído, es decir, el trato de Dios con el pueblo de Israel, si le hubiera dicho Dios al pueblo de Israel la cantidad de cosas que tenía que vivir y experimentar en el desierto por 40 años, ¿cuántos hubieran querido salir de Egipto? A lo mejor ninguno. Hasta muchos de ellos se querían volver, porque allí estaban más tranquilos y comían todos los días. No le importaba ser esclavos, pero no tenían una proyección de caminar en la voluntad de Dios, en la autoridad de Dios y en la protección de Dios. No tenían ese concepto. Entonces, cuando Dios toma el control de sus vidas, les propone un trazado que, por muy complicado que fuera, lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, donde no, dice el texto de Isaías, venid y comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no aprovecha, que se va a perder? Dios tiene un propósito cuando comienza a tratar con nosotros, cuando comienza a aconsejarnos. Entonces, cuando Él comienza a permitir que se produzcan cambios para tu vida, para la iglesia, para tu familia, en tu trabajo, cuando la economía falla, cuando las situaciones no son entendibles, si la presencia de Dios está ahí, vas a percibir la dirección de Dios sobre tu vida, para que no estés solo en tomar una decisión. Vas a tener claridad de Dios para moverte en ese ambiente de dificultad, en ese ambiente de cambio. Los cambios no le gustan a nadie, créeme, los cambios no le gustan a nadie. Los cambios no le gustan, pero cuando se producen hay que aceptarlos como parte del trato de Dios con nosotros. Si no, es como caminar sin GPS, caminar desorientado y sin saber dónde vamos. Discernir los tiempos es muy importante. Y ahora en este tiempo, muchos dicen el verano se ha adelantado. ¿Por qué? Porque hay más calor de la cuenta, ¿no? Sabemos distinguir el otoño, el invierno, la primavera, el verano. Sabemos cuándo tenemos que ponernos más ropa, menos ropa. Sabemos distinguir nosotros. Sabemos distinguir las situaciones. Nosotros sabemos distinguir. No somos tontos ni torpes. Sabemos. Entonces, si sabemos distinguir lo natural, lo espiritual también tenía que formar parte de nuestro discernimiento. ¿Qué está ocurriendo alrededor de mi vida? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué surgen estas circunstancias? ¿Qué quiere decir todo esto que está ocurriendo alrededor nuestra? Deberíamos lo mismo que discernimos las cosas naturales, debiéramos, por el bien que nos causa, discernir la voluntad de Dios, para saber que estamos bajo esa nube y que Dios quizá está permitiendo los cambios por educación, por formación, por orientación, para que tú no termines perdiéndote. A veces, en muchas ocasiones, los cambios son algo importante, como dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Tiempo de comer y tiempo de no comer, tiempo de todo. ¿Eh? ¿Cómo distinguir el tiempo de Dios? Ese tiempo donde Dios nos direcciona, nos conciencia de que esa es la dirección de Dios. Y no es que hayamos andado, sino solamente es la conciencia de que Dios está ahí. Él es la nube, es la presencia de Dios sobre tu vida. Y no tiene nada que ver, solamente que Dios está ahí. ¿Cómo discernir que estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la presencia de Dios
y bajo la dirección de Dios. Es una cuestión de voluntad, porque si debemos distinguirlo, las cosas naturales, las cosas espirituales tampoco son tan difíciles, porque te van a orientar hacia el consejo y te van a orientar hacia mantenernos en el propósito y en la voluntad de Dios. Solamente que hay que gastar cuidado, porque cuando nos enfrentamos a la presencia de Dios, cuando nos enfrentamos a la influencia del Espíritu Santo, pues Él, como dice el texto, Él hará. Y nos va a confrontar de lo que tú piensas, lo que tú deseas y lo que Dios hará. Y lo que Dios hará. Dice en la carta a los Corintios, hablando de un texto que no tiene nada que ver con esto, pero habla acerca de la lengua, el capítulo 14 de la carta a los Corintios, y dice, ¿cómo se distinguirá un instrumento de otro si no da el sonido correcto? Nosotros nos ponen de espaldas y si toca el piano sabemos que es un piano, ¿sí o no? Si toca la guitarra sabemos que es guitarra, si toca la batería, de espaldas, sin mirarlo, sabemos distinguir los sonidos de los instrumentos. Y nosotros, al no percibir la voluntad y la presencia de Dios, no estamos dando un sonido correcto, ¿cómo nos distinguirá la gente en la calle lo que somos? Dice el texto. Y la importancia de estar bajo la nube, bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para que nosotros cuando andemos, porque igual que el pueblo de Israel era un pueblo nómada que se movía continuamente de un sitio a otro, nosotros también somos nómadas llevando el evangelio de un lugar para otro. Irán andando, irán hablando. Dice la gente que interpreta bien ese texto, dice, irán andando, irán predicando, irán proclamando, irán anunciando. Pero si no damos un sonido concreto, ¿cómo se enterarán de lo que somos? Es la presencia de Dios continua sobre nuestras vidas la que nos va a ayudar a dar un sonido cierto, distinguible, audible y comprensible. Para que la gente que está alrededor nuestra pueda saber qué somos. La gente no es tonta, ni nosotros tampoco. Sabemos distinguir una guitarra, un piano y lo que nos pongan. Y una trompeta y un violín y un clarinete. Lo que nos pongan sabemos distinguirlo. La gente tampoco es tonta. Cuando tú das un sonido acertado de que la presencia de Dios está sobre ti, que percibes a Dios, que recibes el consejo de Dios, que te diriges conforme al consejo de Dios, la gente en la calle no es tonta. Sabe quién eres, cómo vives, cómo te comportas y cómo te conduces. Y así la gente no se pierde. Pero dice, en el Evangelio de Juan, en ese espacio de conversación que tiene Jesús con los discípulos, que Jesús le dice, ¿veis que los campos ya están blancos para la siega? Y ellos, lo primero es que no entienden lo que Jesús está diciendo. Señor, todavía faltan 4 meses y tú dices que ya los campos están blancos. Y cuando yo entendí ese pasaje me di cuenta que había una forma en que Dios ve las cosas y otra forma en que yo las veo. Y es la presencia de Dios la que me va a permitir ver lo que Dios ve. Porque Jesús le estaba dando una referencia que materialmente era imposible que lo entendieran los discípulos, que faltaban 4 meses para la siega. Y Jesús le está diciendo, ¿veis los campos ya están blancos? Señor, y esa diferencia de visión, precisamente nos la va a proporcionar la nube. Estar bajo la nube significa entender a Dios. Ser orientados por Dios y ser dirigidos por Dios. Cuando nosotros nos adelantamos o nos atrasamos sin que la nube se mueva, el sonido que vamos a dar, la gente no lo va a distinguir. Vamos a desorientar más que ayudar. Y nosotros mismos nos vamos a encontrar un poco más perdidos. Entonces, en alguna forma, estamos expuestos
a que los cambios que Dios quiera producir en nuestras vidas y en la iglesia, tiene que ver más no con una vida vivida, con unas experiencias que acumulamos de por siempre, sino con una nueva actitud. Porque ¿qué hacemos los que hemos llegado a la edad que tenemos? ¿Qué hacemos? Ya somos mayores. Si el vino nuevo no se echa en odres nuevos, lo que ocurre, si el vino nuevo se echa en odres nuevos, nos está pidiendo a los de edad, a los que ya tenemos edad, no es que nos hagamos nuevos, sino que tengamos una actitud nueva, una conducta nueva, una capacidad nueva de admitir lo que Dios quiere provocar. Porque ya no podemos volver atrás. Yo no sé si alguno quiere volver atrás, pero yo ya no quiero volver atrás. Lo vivido está, y ya está. Lo que el texto nos está pidiendo es que ese vino nuevo, que simboliza la presencia de Dios, el discernimiento de Dios, la unción de Dios, la autoridad de Dios, que trae lo nuevo de Dios, que cae sobre nuestras vidas y va a producir cambios espirituales, personales, matrimoniales, familiares, de iglesia, de visión del exterior. Es que el Espíritu de Dios, Él hará. Le hemos encomendado a Dios nuestro camino con la intención de confiar en Dios en que Él va a hacer. Y cuando Dios bajo esa nube nos impresiona y nos unge, los cambios los está produciendo Dios. Nosotros tenemos que, independiente de la edad que tengamos, tenemos que tener una actitud nueva, flexible, ancha, con la capacidad de admitir todos esos cambios que el Espíritu de Dios va a provocar en nuestras vidas. Si nos queremos volver a Egipto, tenemos todas las opciones de volver, pues claro que sí. Pero si queremos avanzar con Dios, tenemos todas las opciones de soportar todos los cambios que Dios quiere originar. Entonces depende de nuestra actitud. Vino nuevo, un odre nuevo. Todos sabemos por qué. Porque el vino nuevo, cuando comienza a fermentar, necesita ese odre nuevo que tenga la flexibilidad de ensancharse y de admitir los cambios que se van a producir en su interior. Y si tenemos fórmulas antiguas, conductas antiguas, formación antigua, que no queremos que se cambie y queremos aún así mantenernos bajo la autoridad de Dios, lo que va a ocurrir es que cuando Dios descienda con su vino nuevo sobre tu vida, que tú no quieres cambiar, sobre tu carácter que tú no quieres cambiar, el vino nuevo, dice el texto, romperá el odre y el vino nuevo se perderá y el odre se romperá. Es la palabra de Dios frente a nuestra actitud y a nuestra conducta, de nuestro deseo de avanzar y poder acatar todo lo que el Espíritu de Dios quiere provocar en nuestras vidas. No hay otra fórmula mágica que meternos en esa dinámica de Dios y dejar que Él haga. Dejar que Él provoque, dejar que Él inicie, dejar que Él se mueva como Él quiera, porque es que no hay otra opción. Las cosas del Espíritu, como dice Corintios, se disciernen de manera espiritual, porque así el Espíritu te las va a revelar. Porque las cosas del hombre son para las cosas del hombre. Y las cosas de Dios no se pueden entender, interpretar desde nuestra capacidad humana. O es bajo la presencia de Dios, que tú estés continuamente bajo esa nube, donde Dios continuamente te esté impactando, impresionando, influyendo, educando, formando, que tú puedas entender por qué me tengo yo que mover si acabo de llegar aquí, por qué al día siguiente me tengo que mover allí. Dios sabe. Tú eres capaz de confiar en esa parte, Dios sabe. Pero a Dios no le da igual que sea dentro de 3 días, no. Tiene que ser de un día para otro.
Y si es de un mes, un mes. ¿Y por qué la semana pasada nos movimos 3 días continuos de un día para otro y ahora nos hace que estemos aquí un mes? Que Dios es caprichoso, de verdad. Es que Dios, hay que ver cómo Dios se las gasta. Dios sabe. Y es precisamente esa presencia de Dios sobre tu vida la que va a provocar tu comprensión de lo que Dios quiere provocar. Y cuando el vino nuevo cae en una actitud nueva, te digo que eso es algo milagroso. Porque va a romper con un montón de conceptos, argumentos, ideas, y nos va a meter en una dinámica espiritual de entender hacia Dios, hacia dónde nos quiere llevar, hacia dónde nos quiere llevar Dios, no el pastor. Cuidado. Hacia dónde quiere llevar Dios la iglesia, no el pastor. Esto está bajo las mismas consecuencias de dudas, de temores, de incertidumbres, de dimes y diretes que tú. Por eso este texto yo me lo aplico a mí directamente. Tú harás. ¿Tú qué dices? ¿Que yo ande? Pues yo ando. ¿Qué quieres? ¿Que me quede? Me quedo. ¿Qué quieres? ¿Que ande para atrás? Yo ando para atrás. Porque donde esté la nube yo me siento seguro. Y si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Me quedo aquí los años que haga falta. Y que el que venga dentro de 10, 15 o 20 años, que lo haga él. Pero si tú dices que yo me quedo aquí, aquí me quedo. Pero si tú tienes que permitir que yo sufra 20 cambios, yo quiero sufrirlos. Así yo me planteé la vida hace tiempo así y yo creo que en mi interior se ha provocado algo totalmente diferente. Entonces yo veo muchas veces que cuando no entendemos, como dice Lucas, había un lamento de Jesús que decía, no entendiste los tiempos de tu visitación. Es triste, ¿eh? Es triste y es decepcionante cuando la visitación de Dios está en nuestras vidas y no la entendemos, no la comprendemos y estamos ahí. Y Jesús se levanta y dice, no entendiste los tiempos de tu visitación. Eso es muy, muy delicado para que en alguna forma esos cambios que se van a producir en todas las esferas de nuestra vida, personal, matrimonial, familiar, laboral, con los vecinos, y a la misma vez como iglesia, cuando no entendemos la visitación de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué esperamos? Pero como decían aquellos judíos, que era el que los profetas señalamos, no lo hemos cargado. No hemos entendido que estaba entre nosotros y el que nosotros esperamos no lo hemos cargado. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Muchas veces entrar en esa dinámica de confiar en Dios y decir, Señor, no hemos entendido tu tiempo y ahora ¿qué tenemos que hacer? De rodillas, hijo, de rodillas. Nos está pidiendo, los suelos de la iglesia nos están pidiendo nuestras rodillas. Los suelos de tu habitación te están pidiendo tus rodillas. Los suelos de tu tiempo solo te están pidiendo tus rodillas. Y hacer que esa presencia de Dios te revele y te haga comprender por qué y el porqué de los cambios. Para que tú vayas seguro. La presencia de Dios no va, no te muevas. Te lo puedo aconsejar libremente. No te muevas. El sol del día te va a quemar y el frío de la noche te va a matar de frío. Pero si Dios te dice muévete, muévete. Confiamos y oramos a Dios y podamos permitirle a Dios que el tiempo que Dios nos ha permitido vivir en la fe es un tiempo que tú tienes que marcar. No va a haber otro tiempo. Este no se va a repetir. Este es tu tiempo. Este es mi tiempo. Este es nuestro tiempo. Y este tiempo no se va a volver a repetir. Es lo que Dios te ha permitido a ti vivir en relación con la fe, con el proyecto, con el sueño de Dios, con el propósito. Es lo que Dios te ha permitido a ti. Y si en este tiempo Dios
quiere provocar, moverse o hacer lo que a Dios le apetece, es lo que Dios ha decidido. Y tú y yo tenemos que entender que esa nube está marcándonos cuándo tenemos que movernos y cuándo tenemos que quedarnos quietos. ¿Es así? Nos ponemos en pie y oramos.